El biopic es un género bastante peculiar en el cine. Es decir, es muy interesante, no voy a negarlo, que ciertos personajes históricos o incluso algún personaje de la cultura pop o de la cultura actual son dignos de poder ser contados en el cine, pues la vida que tuvieron o cómo pudieron llegar a ser a lo que se convirtieron. Pero también es cierto que muchas veces estos biopics pecan demasiado de varias cosas. Uno, de al ser una película van a tener que tomarse demasiadas licencias creativas. Y por otra parte también idealizar demasiado al personaje. Convertirlo en un ser mágico que viene a salvar el mundo casi literalmente y que cambia casi el curso de los acontecimientos gracias a su mero hecho de estar allí. Y no estoy señalando a nadie, Bohemian Rhapsody. Pero en este caso hay veces que los biopics se saltan de la regla, te deshumanizan el personaje, te lo presentan como fue realmente, incluso un ser de seres notablemente notables y notables, pero nada destacables, o incluso personajes totalmente deshumanizados y ridículos. O incluso también versiones totalmente surrealistas, como por ejemplo I'm Not There, que es la película de Bob Dylan en la que varios actores hacen de Bob Dylan, que al final no se llaman Bob Dylan, pero bueno, es muy raro. Lo único que era es que Kate Blanchett se parecía a Bob Dylan, nada más. Y en este caso James Mangold, que también ha tocado, aparte de destrozar a Indiana Jones, hizo una gran película de Logan, también hizo algún biopic, por ejemplo, de Johnny Cash. De este caso, como fue Walking the Line, una película en la que Joaquin Phoenix contaba también tanto los inicios de Bob Dylan y de todo el auge de su carrera y todo lo que le llevó y le provocó. Así que, en este caso, le llegó a sus manos el guión basado en un libro de Bob Dylan que contaba un poco la historia del incidente que tuvo Bob Dylan con el Newport Festival y más o menos de que se llamaba The Acoustic Electric, un libro que narra un poquito ese periodo de tiempo de la vida de Bob Dylan. Así que lo llevó al cine, además recibiendo buenas críticas y presentando con 8 nominaciones al Oscar, que desgraciadamente no se llevó ninguna. Y en este caso la película, pues ya he podido verla porque a mí me gusta mucho Bob Dylan, musicalmente hablando en ese sentido, y tengo cierto conocimiento como tal del personaje, del mismo personaje de Bob Dylan como tal. ¿Qué me ha parecido la película? En términos generales, la película es un biopic que está bastante bien. Es muy buen biopic. Sobre todo quiero destacar las cosas muy positivas que tiene la película. Por una parte, Timothée Chalamet, hace fantásticamente de Bob Dylan. La actuación, la caracterización, la manera de hablar, de comportarse de Bob Dylan es perfecta de Chalamet. Lo hace muy bien. Es algo que puedo decir que ha hecho una gran interpretación del personaje. Y por otra parte, las canciones, las míticas canciones que tocan, las canta y las toca el mismo Chalamet. Porque en este caso Chalamet tanto canta y sabe tocar varios instrumentos musicales, en este caso la guitarra e incluso el piano. Y lo que quiero decir en este caso es que esta parte como tal está muy bien. Lo que quiero contar un poco que la película no es en sí un biopic de la historia entera de Bob Dylan. Solo trata de un periodo muy concreto, que fue desde que llegó Bob Dylan a Nueva York en 1961 y hasta el incidente del Festival de Newport de 1965. Ese periodo de tiempo. Vale, para quien no conozca un poco el concepto de lo que sucedió con el incidente de la controversia eléctrica, o que se llama, o el incidente de Newport Folk Festival, fue que Bob Dylan acudió a ese festival con mucha regularidad durante sus primeros años, en la cual pues los músicos tocaban música folk, es decir, música clásica, música tradicional, con acústico, no había nada eléctrico. En este caso, ¿qué ocurre? Bob Dylan se presentó en el 65 tocando con guitarra eléctrica y provocó pues muchísima polémica, bucheos, la gente haciéndole cosas al controvertido músico. De eso va un poco la película en sí, pero vamos, esa es la última parte. Luego un poquito más la historia de él, de cómo empieza siendo un pequeño cantautor a ser casi una estrella del rock, casi literalmente. Y de cómo lo lleva, las relaciones que tiene, cómo está todo ocurre alrededor, las cosas que le ocurrieron en su vida, pero muy poquito. Porque lo que tiene peculiar esta película es que se aleja mucho de ser un biopic mitificando al personaje. Vale, para quien sepa claramente que no conozca a Bob Dylan es un compositor, un músico y cantautor americano que empezó tocando música folk y luego empezó a evolucionar a otros géneros, como sobre todo es el rock, el blues, un poco también de country. Ha tocado muchísimos
los campos musicales. Tiene más de 50 discos, incluso tiene un premio Nobel, que el cual él mismo ni fue a recoger. Y claramente en esta película Chalamet hace muy bien del personaje en ese sentido. Y también Mangold plasma muy bien lo que tiene que contar. Bob Dylan nunca era un ser mágico y un ser maravilloso. Era un capullo. Era un gilipollas. Un engreído. Un mediocre a veces en su manera de actuar con la sociedad. Pero como cantautor era fantástico. Y como compositor era increíble. Pero como persona era un gilipollas integral. Y la película lo plasma muy bien en ese sentido. Porque Bob Dylan es así. Quien haya seguido un poco la carrera de este músico sabe que este tío es un poco capullo y un mamonazo. Y a veces un poco pues pedante, engreído y un poquito gilipollas. Porque sí, es, como decía un amigo mío de Roma, la película se puede llamar perfectamente un completo gilipollas, porque es más o menos lo que es en esta película Bob Dylan, un artista, el típico un artista la rockstar de la vida convertido en gilipollas. Y en este caso también me gusta mucho que plasme, sobre todo, aunque yo creo que hay mucha teatralidad, porque también eso son rumorologías que se decían, la relación tan rara que tiene con Joan Baez, la otra cantautora, que decían que eran amantes, acabaron muy mal, bueno, son cosas muy extrañas que sucedían dentro de la historia de este personaje. También un poco de cómo no le gusta a Bob Dylan, por ejemplo, en la película, no cuentan mucho de su vida, no hay nada, como se pueda decir, de él, que cuenten de su pasado, muy poquitas cosas, se inventan algunas movidas. En este caso, lo bueno que tiene la película es eso, que se aleja de ese concepto. Por otra parte, la misma historia que te cuenta la misma película de Complete Unknown, también salen otros personajes que cuentan, sobre todo, porque la base principal de la película no es la vida entera de Bob Dylan, sino es toda también un contexto que es sobre la música folk y la música rock que se está empezando a imponer. Y cómo hay como dos bandos que pretenden, uno, un tono muy conservador y totalmente inmovilista en el sentido de la música folk y que está llevada pues por el resto de personajes, incluso el que encarna a Edward Norton, pero por una parte como una especie de antagonista, no antagonista, porque ya hay otro personaje que es más antagonista, pero pero no tiene nada de acreditación. Y luego está Bob Dylan, que es el que quiere innovar, que quiere variar, quiere seguir variando y experimentando con su música, no quedarse estancado. Esa es más o menos la base de la película, esa dicotomía, esa lucha entre esos dos puntos de vista. Y en eso la película lo hace muy bien. Mangold lo hace bastante bien. Pese a que siempre he criticado que la dirección de Mangold nunca me ha parecido un director nada del otro mundo. No siempre ha parecido un director pues muy competente, muy que sabe perfectamente, yo creo, plasmar más o menos las películas dramáticas y lo clava bien, las sensaciones de los actores, la forma de llevar algún personaje de personajes crepusculares. Pero en este caso se aleja mucho del personaje crepuscular porque es todo lo contrario, es un personaje literalmente emergente y quizás quiera tocar un poco la forma crepuscular de su manera de actuar, quizás, no lo sé, pero está bien a veces que este director se aleje entre comillas un poco de su zona de confort en ese sentido, y lo hace bien Mangold, no vamos a negarlo. Mangold no es mal director, pese a que la película última de Indy pues fue una mierda pinchando un palo, pero esta está bastante bien como director. No está tan cohibido, no está tan controlado como por ejemplo con una película como una IP, una franquicia como es Indiana Jones. Aquí tiene más soltura, tiene incluso un poquito más de libertad creativa y tiene incluso puede hacer algo, pese a lo que he dicho, que no es un director particular, que tenga una forma de dirigir, no, es un director muy clásico. Si tuviese que poner alguna pega a la película de Complete Unknown, sería simplemente dos cositas nada más. Por una parte, yo creo que el problema que tiene a veces es que la historia pega muchos saltos, pero saltos muy o sea, como le pasó a Napoleón de Ridley Scott, pero no tan mal hecho. Me explico. Está el momento en una situación, pues yo que sé, está Bob Dylan presentándose, tocando en algún momento en un sitio y ¡pum! De repente, rápidamente, en la siguiente escena ya está en un salón, en un hall con público tocando Blowing the Wind, ¿vale? O sea,
O es lo que quiero decir, o de repente está en una escena hablando con no sé quién y ¡pum! En la siguiente escena está la crisis de los misiles de Cuba. ¡Pumba! Y de repente, y así está todo el tiempo la película. Pega muchos trompicones. Que por una parte yo creo que eso intentaría Mangold a lo mejor para agilizar un poco la trama, pero a veces queda un poco raro. Y luego otra parte también, que a mí no sé si será por parte, es a partir del tercer acto la película empieza, en vez de ir increciendo, va cayendo en picado, el ritmo se hace muy lento, hay momentos que se alarga mucho la trama en cosas que yo creo que no hace falta. Y por ejemplo la relación de la novia en ese momento de Bob Dylan, pues muy diluida, ¿vale? No da ningún momento a entender, no hay ninguna situación de como de decir este tío, o sea, es una especie como de relación pseudotóxica, la tía como que le deja, vuelve otra vez, algo raro, pero se va otra vez, pero nunca le queda claro la cosa. O sea, es como, vale, le fue infiel, pero lo sabe, no lo sabe, sospecha algo, ¿por qué se va de repente si sabe que está de malas con la otra? Son cosas así que no quedan muy claro, no sé, pues de esas típicas cosas que se quedan en el montaje. Y dijo Mangold que, bueno, como eso no afecta mucho a la historia, porque hay que contar esta parte en concreto, pues ahí se queda. Y más o menos sería así la película, o sea, es lo malo, pero son 4 cosas que yo creo que obviándolas son disfrutables. En conclusión, Complete Unknown es un biopic, pues, alegremente atípico, por mi parte. Algo que se aleja mucho del concepto del biopic estándar modelo 25-75-29. Hay veces que me recuerdan mucho a la manera de ser como el fantástico biopic de Elton John, Rocketman, donde no te ven a Elton John como un héroe, como un personaje, sino este vende más como una víctima de todo lo que le ocurre, pero también, tanto como el cantante, su personaje, su actor, canta las canciones, lo hace todo, pero todo siempre mezclando musical, onírico, y este es un poquito más película clásica. Muy parecido a Walking. Hay gente que dice que ve muchas similitudes a Walking the Line. No vamos a negarlo. Es muy parecido. Además, incluso Johnny Cash hace un cameo en esta película, que no es evidentemente Joaquin Phoenix, sino otro actor. Pero no por eso sea una mala película. Directamente a Complete Unknown es una gran peli y para los fans del cantante les va a gustar muchísimo. La valoración final que voy a darle a Complete Unknown es de un 8,5 sobre 10. Un biopic decente, una buena manera de plasmar a Bob Dylan y una sobresaliente interpretación de Timothée Chalamet. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!